Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Un Aliento de Vida, un espacio que hemos creado en Respirando con Valor para conocer más a detalle el cáncer de pulmón y la importancia de una atención integral. El tema del día de hoy es todo lo que necesitamos saber en cáncer de pulmón, debido a que el pasado 5 de abril se conmemoró el Día Nacional de Cáncer de Pulmón, fecha que se estableció el 25 de enero del 2018 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de la mano con la exdiputada Sharon Cuenca. Y estoy muy emocionada porque no podíamos tener un mejor invitado para hablar de este tema como el doctor Omar Macedo, debido a que él nos acompañó en este trabajo dentro del diálogo público para que ese día sumemos acciones para concientizar el Día Nacional de Cáncer de Pulmón. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias, Fanny. Gracias por la invitación. Y bueno, para hablar de un tema tan relevante como es el cáncer de pulmón, precisamente. Claro, pero antes de empezar, les voy a platicar un poco sobre el doctor Omar Macedo. Él es médico egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en oncología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y una subespecialidad en oncología torácica en el Instituto Nacional de Cancerología del INCA. Tiene una maestría en Ciencias Médicas y de Desarrollo Humano. Es autor y coautor de múltiples investigaciones. Actualmente es director de investigación de oncología en Innovus y es vicepresidente de Respirando con Valor. Y además me gustaría añadir a toda su trayectoria que ya tiene el doctor Macedo, que es un gran especialista que ha demostrado una calidad humana en la atención de pacientes que viven con cáncer de pulmón, además de ser un buen amigo y un entrañable aliado en Respirando con Valor. Y antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué lo llevó a ser médico y especializarse en oncología? Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, a esta primera pregunta, lo que yo comentaría es que desde muy pequeño, desde que era un niño de menos de 10 años, me gustaba ya la cuestión de la medicina y la verdad es que creo que en gran parte siempre es el mensaje que transmitimos los que nos dedicamos a la medicina, que es esta situación de querer ayudar a los demás. Y justamente esa era mi principal intención cuando decidí tomar la carrera de medicina. Debo comentarles que, de hecho, yo por muchos años estuve estudiando piano y estuvo dentro de mis intenciones ser concertista y tuve que tomar la decisión entre estas dos situaciones y bueno, pues me decidí finalmente por el mundo de la medicina. Y bueno, ya después estudié medicina interna y en mi último año yo siempre tuve la intención de ser infectólogo, pero durante mis últimos meses de formación como internista estuve muy de cerca con pacientes oncológicos y bueno, eso hizo que me naciera el gusto por esta área de la medicina. Creo que hay mucho que hacer en esta área. Me gusta mucho la investigación y la verdad es que en los últimos años creo que dentro de las diferentes ramas de la medicina, la oncología es de las que más ha evolucionado. Y bueno, pues la verdad es que creo que en ese sentido tomé una muy buena decisión. Qué interesante, doctor, eso no sabíamos. Mire, es multifacético y eso es muy importante. Y a todo esto, doctor Omar, ¿qué es un oncólogo? Y otra pregunta que además surge, ¿un oncólogo puede ver todos los tipos de cáncer o necesita especializarse en algunos tumores? Correcto, sí, bueno, un oncólogo es el médico. Normalmente decimos que los oncólogos, pues existimos los oncólogos médicos, los oncólogos quirúrgicos, los radiooncólogos. Cada una de estas especialidades ve una parte de la oncología. Y en mi área, que es la oncología médica, generalmente lo que hacemos, pues, es entender el cáncer, cómo se comporta el cáncer, qué alteraciones podemos documentar en un paciente que tiene cáncer y con eso pues establecemos un plan de tratamiento. Nosotros somos los que indicamos las quimioterapias o las terapias blanco, las inmunoterapias y eso lo hacemos pues generalmente rodeados de otros especialistas que combatimos conjuntamente el cáncer que tiene un paciente. En el sentido de si se necesita subespecializarse aún más, la verdad es que diría que sí. Actualmente la oncología ha evolucionado a tal velocidad y a tal ritmo
que es dificilísimo que un solo oncólogo se pueda dedicar a atender pues al 100% todas las áreas oncológicas. Entonces, desde hace algunos años justamente existe la especialización en oncología torácica para ver más cáncer de pulmón, oncología de mama, oncología gastrointestinal, genitourinario, y eso ha permitido que se desarrollen súper especialistas en un área y que en ocasiones lo que eso permite es ayudar a entrenar a los oncólogos que ven de todas las áreas para que estén como al día en el tratamiento y en la innovación de todos estos tratamientos contra el cáncer. Doctor, ahora tengo otra duda más. ¿Cuántos tipos de cáncer existen y por qué es necesario identificar un tipo de cáncer primario? Sí, correcto. Es una pregunta súper relevante porque pues se pueden identificar que existen más de 100 cánceres distintos y eso tiene que ver con que se puede desarrollar cáncer prácticamente en cualquier órgano del cuerpo. Y cuando me refiero a cualquier órgano del cuerpo, pues me refiero a los pulmones, por ejemplo, que puede alojar 5 distintos tipos de cáncer, es decir, no solo podríamos hablar de cáncer de pulmón, sino que hablamos de subtipos de cáncer de pulmón. Pasa lo mismo con el cáncer de mama. Hay diferentes subtipos de cáncer de mama, hay diferentes subtipos de cáncer de ovario, de cáncer de riñón, de cáncer de páncreas, de estómago, esófago, etcétera, etcétera. La lista es muy grande y generalmente el primer nombre que le ponemos al cáncer es por el órgano en el que se formó, cáncer de pulmón o cáncer de esófago o cáncer de estómago, pero como luego decimos nosotros, el apellido lo dan estos subtipos distintos de cáncer por cada región que se van formando. Y es importante identificarlos así, no solo como cáncer de pulmón o cáncer de estómago, sino el subtipo es fundamental porque muchos de estos cánceres tienen un comportamiento diferente, un tratamiento distinto, un pronóstico distinto, y es fundamental conocer al 100% el nombre y apellido de la enfermedad pues para diseñar también un traje a la medida y un tratamiento apropiado para los pacientes. Sin duda, el campo de la oncología es muy amplio, doctor, y tan solo hablar de cáncer de pulmón se requieren, yo creo que muchas sesiones para hablar detalladamente de esta enfermedad, por lo que me Correcto. gustaría que nos explicara un poco qué es el cáncer de pulmón. Sí, bueno, el cáncer de pulmón y tratando de explicar de una forma sencilla, es una alteración molecular. ¿Esto qué significa? Que las células que se encuentran dentro del pulmón sufren un daño irreversible que genera mutaciones. O sea, una mutación es un daño en el material genético de las células normales y cuando este daño se da, que lo más frecuente es que sea a consecuencia del tabaco, pero pueden haber otros factores de riesgo que seguramente mencionaremos más adelante. Estos factores de riesgo dañan el material genético, la estructura natural de las células y eso hace que las células estén dañadas. Si estas células dañadas no se pueden reparar o no pueden ser eliminadas del organismo por parte del sistema inmunológico, por ejemplo, estas se empiezan a dividir y dan origen a otras células con anormalidades. Y a medida que estas células, que ya podríamos decir células transformadas o cancerosas, se siguen dividiendo, se van añadiendo cada vez más y más mutaciones, de tal manera que dentro de esta evolución de estas células, pues cada vez van adquiriendo más capacidades y eso es lo que vuelve al cáncer una enfermedad tan compleja. Con esto lo que quiero decir es que no es el mismo cáncer en una persona y en otra persona, no importa si los dos son dos mujeres o dos hombres, tienen la misma edad, el mismo factor de riesgo, el cáncer puede ser distinto, de tal manera que eso no determina cómo debemos tratar, sino que hay muchas otras cosas que vamos a hablar más adelante que determinan cómo vamos a tratar a un paciente y cuál es la evolución que va a tener. Y para entender más por qué el cáncer de pulmón es un problema de salud pública, me gustaría nada más como un poco entender el lugar que ocupa el cáncer de pulmón a nivel mundial y cómo esto lo aterrizamos en México. Correcto. La verdad es que hace algunos años sabemos que el cáncer de pulmón es una enfermedad tan frecuente que incluso en la última edición, en la última estadística que tenemos a nivel mundial del cáncer de pulmón, es el cáncer más común. Es decir, es incluso más frecuente que el cáncer de mama. Y para entender la magnitud de esto, debemos decir que cada año se diagnostican alrededor de 2.500.000 casos nuevos de cáncer de pulmón en todo el mundo. Y esto
aún sabiendo que hay un subregistro bárbaro. ¿Qué significa eso? Que hay un montón de pacientes con cáncer de pulmón que no son diagnosticados, de tal manera que si mejoráramos nuestras estrategias de diagnóstico, quizás 2.500.000 se quedarían muy cortos de lo que en realidad representa en frecuencia el cáncer de pulmón. Entonces, redondeando los datos, el cáncer de pulmón representa en la actualidad el cáncer más frecuente, incluso por encima del cáncer de mama, por encima del cáncer de próstata, pero también representa desde hace alrededor de una década el cáncer más mortal. Es decir, no hay ningún otro cáncer que más personas secundarias al cáncer que el cáncer de pulmón. Afortunadamente esto está cambiando en los últimos años gracias a los tratamientos y a las estrategias para tratar de documentar el cáncer de pulmón en una etapa más temprana, donde podemos curar más a un paciente. Entonces, esto hablando a nivel mundial. Hablando a nivel nacional, se determina y tenemos solo aproximaciones porque lamentablemente no tenemos un registro formal, como existe en otros países, que pueda documentar cada uno de los casos de cáncer de pulmón, de tal manera que solo hacemos estimaciones. Y las estimaciones que se hacen es que documentamos alrededor de 10.000 casos nuevos de cáncer de pulmón cada año en nuestro país. Esto significa que es como el quinto lugar en frecuencia, por debajo de cáncer de mama, de cáncer de próstata y otros tumores, pero también es uno de los cánceres más mortales en nuestro país. Entonces, esta es la realidad y por lo cual representa un problema de salud pública, sobre todo porque es una neoplasia que es altamente prevenible. Entonces creo que eso es algo fundamental y que creo que es parte de lo que vamos a comentar a lo largo de esta charla, qué estrategias podemos hacer para prevenir esta enfermedad. Doctor, me queda un poco de duda, ¿por qué es más mortal? A qué se debe que tenga mayores casos de mortalidad? Correcto. Como para entender, por ejemplo, esta proporción, en la última edición, en la última estadística, se diagnosticaron casi 2.500.000 casos nuevos de cáncer de pulmón y fallecieron por esta enfermedad alrededor de 1.850.000. Esto lo que significa es que solo alrededor de un 20% de los pacientes están vivos a largo plazo. Y la principal razón de esto es que se diagnostica en etapas avanzadas. Y cuando detectamos un cáncer de pulmón en etapas avanzadas, me refiero a metástasis, desafortunadamente no hablamos de que podemos curar la enfermedad, podemos hacer que el paciente viva más, que tenga mejor calidad de vida, que mejore su estado de salud, los síntomas que produce la enfermedad, pero es muy difícil hablar de curación. Sin embargo, con los tratamientos modernos, cada vez hacemos que los pacientes tengan una supervivencia muy extendida. Y cuando hablo extendida, no hablo de semanas o meses, hablo de años. Eso, la verdad es que es un avance muy significativo, pero no es lo mismo detectar un paciente en una etapa muy temprana, donde quizás la cirugía puede ser suficiente para curar a un paciente, a detectarlo en una etapa metastásica, donde debe estar sometiéndose constantemente a una serie de tratamientos. Entonces, esa es la principal razón. Otra de las razones es el acceso a los tratamientos. Ella ha dado como una especie de pincelada acerca de los tratamientos que existen para el cáncer de pulmón, hablando de inmunoterapias, terapias blanco, quimioterapias modernas, pero también la realidad es que esos tratamientos son muy costosos y el acceso a estos tratamientos no está disponible abiertamente para todos los pacientes. Entonces, si conjuntamos diagnósticos en etapas muy avanzadas, con tratamientos muy costosos, donde el acceso no está disponible para toda la población, esto claramente determina por qué es una enfermedad con una mortalidad tan elevada. Sí, me gustaría hablar como un poco más de tratamientos, pero antes me gustaría saber, ¿el cáncer de pulmón en proporción en hombres y mujeres es la misma? ¿Y a qué edad aparece esta enfermedad? Correcto. En la actualidad, la verdad es que las cifras son bastante parecidas. Si nos remontáramos hace 30 años, diríamos que de cada 100 enfermos con cáncer de pulmón, 70% eran hombres. Pero esto ha ido cambiando en los últimos años, de tal manera que en la actualidad 53% de los enfermos con cáncer de pulmón son hombres y el 47% restantes son mujeres. O sea, prácticamente es igual en ambos géneros. Y seguro se preguntarán, pero ¿cuál es la razón de esto? Bueno, la razón de esto es que el principal factor de riesgo a nivel mundial pues es el tabaco. A 80-85% de los casos están ligados al tabaco y justamente lo que ha pasado en estas últimas 3 décadas
es que el tabaquismo se ha vuelto algo frecuente ya no solo en los hombres, sino también en las mujeres, y esto ha equiparado pues estos porcentajes. Por otra parte, en países como el nuestro, por ejemplo, otro factor de riesgo común es la exposición crónica a humo de leña, y esto también es un factor de riesgo que principalmente llevan las mujeres. Entonces, pues aquí vemos esta situación y explicación de por qué se presenta en la actualidad casi en la misma proporción en hombres y en mujeres. La edad de presentación más frecuente suele ser después de los 60 años. Esto también es importante señalarlo porque esto significa que es una enfermedad crónica, es decir, una persona empieza a fumar a los 20 o 30 años y pasan alrededor de 20 o 30 años antes de que desarrollen cáncer de pulmón. Yo por eso siempre digo que la verdad es que nunca es tarde para dejar de fumar, porque cuando una persona deja de fumar, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón casi se elimina, y esto evidentemente en cuanto más temprano lo haga una persona, pues tendrá una vejez mucho más sana y sin este factor de riesgo del cáncer de pulmón. Entonces, después de los 60 años es más frecuente, pero también cada vez vemos casos en personas más jóvenes, incluso que no han fumado, y aquí tiene que ver con otros factores de riesgo, por ejemplo, la contaminación ambiental, el ser fumador pasivo, es decir, hijos de padres que fumaban intensamente luego desarrollan cáncer de pulmón hacia los 30, 20 y tantos, 40 años. Esos son una de las explicaciones por cuál estamos viendo cáncer de pulmón en personas jóvenes que nunca han fumado. ¿Y existe algún estado de la República en donde se presenten más tipos de cáncer de pulmón en México? Sí, la verdad es que ya también eso está estratificado, y debo decir, por ejemplo, que hay como tres distintas regiones. Hacia el norte, los estados del norte del país, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California, Durango, suelen tener un cáncer de pulmón más parecido al de nuestros vecinos de Estados Unidos, que es un cáncer de pulmón más asociado al tabaquismo. La incidencia de consumo de tabaco en esas regiones geográficas de nuestro país es muy alta y suelen tener un cáncer de pulmón más asociado al tabaco. En la región centro de nuestro país, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estas regiones, la cantidad de cáncer de pulmón no asociado a tabaco es tan alta como de un 40%. Es decir, aquí vemos cáncer de pulmón asociado a exposición crónica a humo de leña. Y bueno, pues en el sur de nuestro país, hacia Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, se suele ver más un cáncer de pulmón no asociado a tabaquismo, es decir, asociado a exposición crónica a humo de leña o incluso a infecciones crónicas como tuberculosis. Entonces, es importante entender todo esto porque pues cambia no solo la frecuencia del cáncer de pulmón en estas regiones, sino el tipo del cáncer de pulmón, el factor de riesgo al que está ligado, todo eso cambia. Algunas preguntas que nos hacen los pacientes es si el cáncer de pulmón es genético, si ves también por parte de su lugar de trabajo, y creo que esas son algunas dudas que muchas veces recurren los pacientes. Correcto. Y la verdad es que son dudas pues bastante válidas. Tendría que mencionar, por ejemplo, que sí, claramente existe cáncer de pulmón como un factor cuyo factor de riesgo puede ser la exposición laboral y, por ejemplo, algo de eso puede ser la exposición a asbesto. El asbesto pues está presente en muchos lugares, por ejemplo, en la envoltura de los cables de frenos de los automóviles es de asbesto, entonces estas personas necesitan cuidados especiales, protección especial para no respirar estas partículas. El asbesto está en la cantera, entonces los trabajadores de cantera deben tener un equipamiento especial para evitar inhalar crónicamente estas partículas que pueden detonar en cáncer de pulmón u otro cáncer que se llama mesotelioma pleural maligno. Exposición a radón, como existe en muchas comunidades de campesinos, otro factor de riesgo. Las personas que viven alrededor de cementeras o que trabajan en cementeras tienen este factor de riesgo. Entonces, sí, claramente la exposición laboral puede ser un factor de riesgo y por eso es que ya está claramente documentado cuáles son los equipamientos especiales que necesitan estas personas que trabajan en estas áreas laborales que acabo de mencionar. Principalmente cuando hablamos de cáncer de pulmón, siempre asociamos cáncer de pulmón tabaco. Fumaste, te lo ganaste. Siempre hay un estigma asociado a la enfermedad. Y Correcto. yo creo que sería un momento para poder hablarle a las personas
de que si bien el tabaco es una enfermedad, que no debemos de estigmatizar este padecimiento. ¿Tú qué nos dirías? Correcto. Sí, no, no, estoy de acuerdo y justo creo que esta analogía que frecuentemente hacemos, que es como decir que un diabético pues no merece recibir una atención médica porque se lo buscó por comer mal, pues eso evidentemente no es así, pues, o sea, la diabetes es una enfermedad crónica que si bien el estilo de vida, lo que comemos, el sedentarismo contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, hay muchos otros factores de riesgo que están ligados y no por eso dejamos de atender a un paciente con diabetes. Tendría que pasar lo mismo con un paciente de cáncer de pulmón, justamente como bien lo has explicado, el tabaco per se es una adicción, es una enfermedad que tiene que ser combatida y lamentablemente esta adicción y esta enfermedad pues desencadena otras enfermedades como el mismo EPOC, que es el enfisema pulmonar o la bronquitis crónica, y puede desencadenar también el cáncer de pulmón. Entonces, esto es muy, muy cierto y creo que es importante entenderlo de esta forma. Un paciente que fuma y desarrolla cáncer de pulmón no es porque se lo haya buscado, es porque desafortunadamente cayó en las redes de esta adicción a la nicotina y eso lo llevó a en cadenita pues a desarrollar cáncer de pulmón, pero por supuesto que debe recibir atención, ya sea que haya sido ligado o no al cáncer, al tabaquismo, pero un paciente con cáncer de pulmón merece recibir toda la atención, sobre todo porque en la actualidad tenemos tratamientos altamente eficaces para combatir esta enfermedad. Entiendo que, como mencionabas al principio, el cáncer de pulmón tiene una alta mortalidad y esto porque los síntomas se presentan ya en etapas avanzadas y son múltiples los síntomas. ¿Nos podrías explicar cuáles son? Sí, claro, los más comunes, y eso también es por lo que frecuentemente hay una demora importante en que el paciente vaya a buscar atención médica, es porque muchos de los síntomas del cáncer de pulmón se los atribuyen al propio tabaco. Ejemplo, dificultad para respirar. Ah, sí, sí, pues seguramente es porque como fumo, pues estas toxinas del tabaco pues hacen que mi oxigenación baje. Esa es la razón por la cual me sofoco, pero la dificultad respiratoria es uno de los principales síntomas que llamamos nosotros datos de alarma o bandera roja del cáncer de pulmón, sobre todo cuando esta dificultad respiratoria es progresiva, es decir, está cada vez incrementándose, eso por supuesto que ya no es normal. Una tos persistente que dura más allá de 4 semanas, eso no es nada natural, no es nada normal. Eso debe también eh, hacer que un paciente busque atención médica especializada. ¿Qué otro factor de riesgo? Toser con sangre, el que tenga una pérdida significativa de peso que no es voluntaria. Esto es otro dato de alarma, dolor torácico, es otro de los datos. Entonces, podría resumir que los datos más comunes son tos persistente, dificultad respiratoria que va incrementándose, dolor en el pecho, tos con sangre y pérdida de peso no intencional. Esos serán los principales factores o los síntomas más comunes del cáncer de pulmón. Eh, y entiendo que también hay etapas clínicas para diagnosticar el cáncer de pulmón. Muchos nos preguntan, ay, sí, estoy en la etapa 4, pues ¿cuántos me faltan? ¿Cuántas etapas clínicas? ¿No? Entonces sí me Claro. gustaría como poderles explicar qué estadios clínicos existen en cáncer. Sí, claro. Bueno, en cáncer de pulmón existen cuatro grandes grupos o cuatro grandes etapas. La etapa uno, generalmente, y para determinarlo de una forma muy sencilla, son o suelen ser tumores pequeños que no han invadido los ganglios que están en el espacio entre ambos pulmones, que llamamos mediastino. Pues entonces, un tumor pequeño que habitualmente con la cirugía se puede eliminar. Luego viene la etapa 2, que suelen ser tumores más grandes y que ya incluso pueden tener involucro de los ganglios en el mediastino. Una etapa 3 es una etapa ya más avanzada con tumores más grandes o claramente con una invasión de los ganglios en el mediastino. Y una etapa 4 ya es un cáncer metastásico que del pulmón brincó al otro pulmón o al hígado, a los huesos, al cerebro o a algún otro sitio. Eso es un cáncer en etapa 4. Y eso es muy importante porque de eso depende el tratamiento. De hecho, frecuentemente a nosotros los pacientes me preguntan, doctor, pero a mí ¿por qué no me opera? Ah, bueno, no se opera porque la enfermedad ya no está localizada o no está alojada solo en el pulmón, ya brincó a los huesos, ya brincó al hígado, o sea, no hay forma de quitar pedacitos de cada órgano para dejarlo libre de enfermedad. Entonces ahí tenemos que dar un tratamiento
que pueda funcionar en todos los sitios donde se encuentre el cáncer. Entonces, hay 4 etapas: etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Algunas de estas se subdividen, pero esto es más con fines oncológicos y de determinar tratamientos. Pero es importante que los pacientes sepan que hay de la etapa 1 a la etapa 4, y generalmente el cáncer va avanzando por etapas. Empieza en la 1, luego avanza a la 2, luego a la 3 y luego a la 4, de tal manera que tenemos mucho tiempo para tratar de identificarlo en las etapas más tempranas, que es cuando más oportunidad tenemos de curar a un paciente. Bien, y ya que acaba de decir que brinca al cerebro, al otro pulmón, ¿algunos otros órganos suele irse el tipo de cáncer de pulmón? Te pregunto porque para cáncer de mama, muchos pacientes se acercan con nosotros y hizo metástasis al pulmón y tienen muchas dudas porque no saben si es lo mismo o es diferente. Entonces, me gustaría poder explicar a la audiencia a qué tipo de órganos se hace metástasis el cáncer de pulmón. Claro, sí, como para entender no solo del cáncer de pulmón, sino del cáncer en general. Por ejemplo, una de las capacidades que tiene una célula cancerosa es que tiene la capacidad de invadir tejidos. O sea, se forma en el pulmón y va atravesando distintas capas del pulmón, es decir, va perforando como tal, como si fuera una perforadora, va perforando ese órgano y eso le permite extenderse a otros órganos cercanos. Pero otra de las cosas que utiliza el cáncer es que en este caminito que va abriéndose, que va perforando, se va encontrando en el camino vasos sanguíneos, las venas, las arterias, y eso lo utiliza el cáncer para por ahí meter células cancerosas que la sangre, como si fuera una autopista, la va llevando a distintos lugares, y eso permite que el cáncer se aloje en otros órganos. Los más comunes son, para el cáncer de pulmón, el otro pulmón, el hígado, las glándulas suprarrenales, los huesos y el cerebro. Esos son los sitios más comunes, y eso es por la razón por la cual cuando nosotros vemos un paciente con cáncer de pulmón, tenemos que hacer estudios de extensión, es decir, un PET o una resonancia de cráneo, una tomografía de todo el cuerpo, porque eso lo que nos permite es identificar cuáles son los sitios a donde se ha extendido el cáncer o si no lo ha hecho. Y de eso determina el tratamiento. Y con eso nosotros clasificamos a qué etapa pertenece un paciente que tiene cáncer de pulmón. Es decir, una radiografía de tórax es insuficiente, una tomografía de solo el tórax es insuficiente. Necesitamos hacer un escaneo de todo el cuerpo para determinar los sitios a los cuales se ha extendido el cáncer. Entonces, y esto no es algo propio del cáncer de pulmón. Todos los cánceres, lamentablemente, tienen esta situación y este comportamiento. Van evolucionando, van creciendo y van generando metástasis. Los pulmones son uno de los principales sitios de metástasis de muchos otros tumores, del cáncer de mama, del cáncer, por ejemplo, de estómago, de esófago, de tumores del cabeza y cuello, de cáncer de riñón, por ejemplo, de melanoma, de unos que se llaman sarcomas. Es decir, muchos tumores dan metástasis hacia los pulmones, y esto no significa que sean dos cánceres distintas, sino que los pulmones es un sitio que aloja frecuentemente las metástasis de un montón de otros tumores de otras localizaciones. Ay, súper interesante. Y nada más para entender, ¿es el mismo tipo de cáncer para todos los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de pulmón? No, 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 hay justamente, y es una pregunta también muy relevante, hay distintos grupos o subtipos histológicos. ¿Qué significa eso? Les voy a hablar y les voy a poner nombres. El cáncer de pulmón tiene dos grandes grupos. Uno que llamamos cáncer de pulmón de células pequeñas, que tiene que ver con que el patólogo, al verlo al microscopio, dice: "Ah, estas células están muy chiquitas, es un cáncer de pulmón de células pequeñas". Tiene su propio línea de tratamiento que difiere del otro gran grupo que se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este último grupo, que se llama cáncer de células no pequeñas, representa alrededor del 85% de todos los cánceres, y está constituida a su vez por otros tumores. El más común de todos los tumores se llama adenocarcinoma, pero luego hay otro que se llama tumor de células escamosas o epidermoide, hay otro que se llama tumor de células grandes, y hay un grupo de tumores poco diferenciados. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un paciente con cáncer de pulmón, no es suficiente con decir: "Ah, esto es un cáncer de pulmón". ¿Cuál tipo de cáncer de pulmón es? ¿Adenocarcinoma o es epidermoide o es células pequeñas? Porque de eso viene el tratamiento. Pero además, incluso conocer el subtipo histológico sigue siendo incompleto en la actualidad. Lo que necesitamos ahora conocer es los genes, qué alteraciones, qué mutaciones tiene el cáncer,
porque afortunadamente en la actualidad disponemos de múltiples terapias blanco que van dirigidas a estas mutaciones que nosotros ahora podemos identificar. Y eso, por supuesto, que hace una diferencia abismal entre tratarlo solo con quimioterapias o con estas nuevas terapias que dan un resultado espectacular. Han entrado un tema súper importante porque yo considero que el cáncer de pulmón ha sido el tipo de cáncer que más ha evolucionado a lo largo del tiempo. Cuando inicia Respirando con Valor hace 14 años, realmente veíamos a pacientes solamente que recibían quimioterapia. O ya encontramos a muchos pacientes que tienen este acceso a últimos tratamientos. ¿Cómo ha sido este desarrollo? Sí, la verdad es que creo, debo decir que se han conjuntado tres grandes factores. Y sin estos tres grandes factores, en realidad no habría evolucionado tan rápido la medicina. Un ejemplo muy claro lo vemos ahora con el COVID. O sea, mucha gente tenía duda acerca de las vacunas porque se habían desarrollado de una forma tan rápida. Bueno, esto ha sido gracias a estos tres factores que también están implicados en la evolución del cáncer. El primero es que tenemos actualmente la tecnología, o sea, la tecnología para diagnosticar el cáncer. Pensar esto hace 30 años que podemos meternos en el interior de una célula cancerosa e identificar qué es lo que está pasando en su interior, esto era algo imposible. Bueno, en la actualidad podemos determinar en una biopsia o incluso en una muestra de sangre qué alteraciones moleculares tiene una persona con un tipo de cáncer de pulmón, por ejemplo, en este caso, y con eso determinamos un tratamiento. Entonces, lo primero es la tecnología y las pruebas diagnósticas de las que disponemos en la actualidad. Lo segundo es que esa misma tecnología ha permitido el desarrollo de fármacos de una forma súper acelerada. Solo por poner un ejemplo, en los últimos 10 años se han aprobado 50 nuevos fármacos para combatir distintos tipos de cáncer de pulmón. 50 medicamentos. Esto es algo que jamás habríamos imaginado hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años venía un nuevo fármaco cada 3 o cada 4 años y con un beneficio muy limitado. Ahora los fármacos se desarrollan a una velocidad súper acelerada y eso por supuesto que nos permite eh, pues tratar de mejor manera a un paciente. Y el tercer factor va muy ligado a esto de la tecnología, es que ahora somos capaces de saber qué es lo que va ocurriendo cuando un paciente con cáncer se vuelve resistente a nuestros tratamientos. Es decir, damos un primer tratamiento que va funcionando de maravilla, pero después de 2 o 3 años el cáncer vuelve a crecer. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahora tenemos la capacidad de saber qué es lo que está pasando en el cáncer, de determinar cómo es que el cáncer se defiende de nuestros tratamientos y eso a la vez nos permite diseñar nuevos tratamientos que se sobrepongan a esa resistencia. Y eso lo que ha permitido es que los pacientes ahora tengan múltiples posibilidades de tratamiento. Pero noten ustedes, ¿qué pasaría si yo al paciente lo trato de manera convencional como lo hacíamos hace 14 años que inició Respirando con Valor? Habría dado quimioterapia, la misma quimioterapia para todos los pacientes, con un resultado muy pobre. Cuando ese tratamiento fallara, daría otra quimioterapia y después de eso no habría más chances de tratar a un paciente. En la actualidad no. Yo identifico si el paciente es candidato a una terapia blanco o a una inmunoterapia o una combinación de inmunoterapia con quimioterapia, por ejemplo. Doy ese tratamiento y cuando el tratamiento me falle, no voy a ciegas. Busco qué es lo que pasó en ese paciente y diseño otra estrategia de tratamiento que vuelva a funcionar al paciente. Y cuando eso falla, voy por otra y otra estrategia y la suma de todos estos tratamientos en el orden correcto es lo que hace que un paciente en la actualidad pueda vivir tanto y con tan buena calidad de vida. Entonces, nada más para entender, ¿cuántos tipos a qué podría tener acceso un paciente para un tratamiento? Cirugía, radioterapia. ¿Cuál? Correcto. De hecho, reconocemos que actualmente para el cáncer de pulmón tenemos 5 pilares de tratamiento. Obviamente, la primera es la cirugía, que esta aplica a pacientes que tienen un cáncer no metastásico. Luego tenemos la radioterapia, que generalmente la radioterapia aplica a pacientes que tienen un cáncer localmente avanzado o que nosotros queremos controlar ciertas metástasis, como una metástasis cerebral, una metástasis en el hueso que le está provocando mucho dolor. Esto también funciona la radioterapia. El tercero, por supuesto, las quimioterapias siguen siendo un pilar de tratamiento, aunque ahora ya no el más importante. El cuarto pilar son las terapias blanco, es decir, son medicamentos
que funcionan en pacientes que tienen cierta alteración molecular. Si no la tienen, no funciona, pero si la tienen, funcionan mejor que cualquier otra cosa. Y el quinto pilar son las inmunoterapias, que es un grupo de fármacos que lo que permiten es que el sistema inmunológico se haga cargo del cáncer. Entonces tenemos estos 5 tratamientos y nuestra función como oncólogos médicos, y les decía, en comunicación con el otro grupo de especialistas, es tratar de encontrar cuál es la mejor estrategia para tratar a cada uno de los pacientes. Jamás será la misma para un paciente que para otro paciente. Se tienen que tomar en cuenta todas estas variables que he comentado, las condiciones clínicas del paciente, la etapa de la enfermedad, si tiene o no tiene mutaciones. Todo esto lo podemos hacer en la actualidad y por eso hablamos en la era moderna de la medicina personalizada. Es decir, un paciente se estudia a fondo, sabemos qué tratamiento necesita y entonces ya no vamos a adivinanzas para saber si va a funcionar o no va a funcionar, sino que esto permite que casi todos los pacientes un tratamiento funcione porque ya va muy dirigido el misil para combatir esa enfermedad. Acabas de ocupar dos palabras súper importantes, biología molecular y medicina personalizada. ¿Esto en qué consiste? Sí, por ejemplo, para entenderlo como de una forma también muy simple, es que llega con nosotros al consultorio un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, que tiene antecedente de haber fumado, llega con tos, dolor en el pecho, ha tosido sangre, le hacemos una placa de tórax, una radiografía y se ve una mancha en el pulmón. Lo siguiente es que hacemos una tomografía para identificar y vemos en la tomografía que esa lesión claramente es una lesión sospechosa de cáncer de pulmón. Lo que hace falta es confirmar y la confirmación la hacemos con una biopsia. Se toma una muestra de tejido, ya sea por broncoscopía o con una aguja a través del tórax que puede tomar tejido y con eso el patólogo nos determina el tipo de cáncer de pulmón. Bueno, hasta ahí ya sabemos lo que sospechábamos. Hemos confirmado que el paciente tiene cáncer de pulmón. Ahora lo que sigue es que esa muestra de patología tiene que viajar con un biólogo molecular. El biólogo molecular lo que hace tal cual es extraer los genes que se encuentran en el interior. Eh, no sé si está Fanny por ahí, creo que desapareció. Pero bueno, yo lo sigo explicando para el auditorio. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de patología, esa muestra se va con un biólogo. Un biólogo es un especialista en estudiar los genes, el comportamiento genético de una enfermedad. Y estos biólogos moleculares lo que hacen es extraer los genes de esa célula cancerosa y buscar qué mutaciones tiene. Una vez que tenemos el resultado de las mutaciones, ese resultado nos llega a nosotros. O sea, si se dan cuenta, no solo se quedó en, bueno, sospecho cáncer de pulmón, aquí está el tratamiento. No, no. Biopsia, después de la biopsia, el famoso perfilamiento molecular, saber qué mutaciones tiene un paciente y después de eso ya viene el tratamiento. Sin duda, cada vez se vuelve más complicado este tema y me gustaría preguntarle, ¿cuál consideras que es el futuro para el cáncer de pulmón si con estos avances que hemos tenido en estos 10 años, qué nos espera para el futuro? Claro, sí, no, creo que definitivamente lo que nos espera son afortunadamente muy buenas noticias. Cuando me refiero a esto es que hace 14 años, por ejemplo, que empezó Respirando con Valor, habíamos documentado una mutación que tenía una terapia blanco, que era la mutación del EGFR, y otra mutación que no tenía ninguna terapia y que solo sabíamos que cuando un paciente lo tenía era de muy mal pronóstico, que era una mutación que se llama NCARRAS. Bueno, de 14 años a la fecha han surgido 10 alteraciones moleculares más que tienen un blanco terapéutico. ¿Qué significa eso? Que tenemos medicamentos para combatir esa mutación, pero existen alrededor de otras 8 mutaciones para las cuales en este momento no tenemos fármacos para combatirlas, pero que yo les decía, con la tecnología que tenemos y como está evolucionando la ciencia, en los siguientes años con toda seguridad vamos a tener medicamentos para atacar esas mutaciones. De tal manera que si les decía que en los últimos 10 años han surgido 50 nuevas terapias para combatir el cáncer de pulmón, seguramente en los siguientes 10 años surgirán otras 50 u otras 80 y esto abrirá las posibilidades terapéuticas para un paciente y sobre todo hablando pues para bien, pues para mejorar los resultados oncológicos y que un paciente pueda vivir. Y creo que estamos llegando ya en algunos subtipos de cáncer de pulmón, al igual que en algunos de cáncer de mama y cáncer de próstata, a esto que llamamos en la actualidad volver crónica una enfermedad.
Existen enfermedades, y eso yo lo dejo muy claro luego con los pacientes cuando me dicen, doctor, me voy a curar de este cáncer. Yo soy muy honesto en decir, mire, estamos detectando el cáncer en una etapa metastásica. Hablar de curación es muy difícil, casi imposible, pero lo que sí es un hecho es que usted va a vivir y va a vivir muchos años con buena calidad de vida, sin tener los síntomas del cáncer de pulmón. Pero yo les explico, hay muchas enfermedades que no tienen que ver con el cáncer que tampoco se curan, como la misma diabetes, la hipertensión arterial, y un paciente puede vivir perfectamente bien mientras tengamos controlado la enfermedad. Eso está pasando ya actualmente en la oncología. Podemos disponer de fármacos extraordinarios que pueden cronificar la enfermedad, pueden tener controlado un cáncer por muchísimo tiempo y obviamente los pacientes gozan de una buena calidad de vida. Y de la mano de especialistas tan importantes como ustedes y de investigación que día a día hacen un trabajo súper importante. Y bueno, ya vamos ya a casi a la parte final de esta sesión. Y quiero un poco agradecer a las personas que se han integrado a este Facebook Live. Por ejemplo, Artur Díaz les manda saludos, Adriana Larios, Marlene Sánchez, son pacientes, algunos de ellos son pacientes que siempre están de la mano con Respirando con Valor. Y a Mariana Ramírez que dice, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acercarnos a la asociación Respirando con Valor. También a Ana Contreras, que dice, hola, buenas tardes, pregunta, ¿padecimientos como fibrosis pulmonar y nódulos puede desencadenar un cáncer? Ok, la verdad es que sí, o sea, el cáncer, generalmente un factor de riesgo es la afección crónica, la inflamación crónica. Por eso es que la tuberculosis, que es una enfermedad crónica en los pulmones, puede detonar en un cáncer de pulmón. La fibrosis pulmonar también es un factor de riesgo porque hablamos de una inflamación crónica persistente a nivel de los pulmones y eso a la larga puede desarrollar cáncer de pulmón. Afortunadamente, la fibrosis pulmonar no es una enfermedad tan común, pero los especialistas en esta área, los neumólogos, saben que algo que se tiene que vigilar es justamente la aparición de algún dato sospechoso. Y ese dato sospechoso es la otra pregunta que hacía, los famosos nódulos pulmonares. Un nódulo pulmonar es una bolita que aparece en los pulmones. Y esas bolitas pueden ser benignas o malignas. Benignas, por ejemplo, una cicatriz post-COVID, post-tuberculosis, un granuloma. Esos son lesiones benignas que frecuentemente aparecen en los pulmones. Pero actualmente con las tomografías y con el conocimiento de los factores de riesgo de un paciente, podemos determinar si un nódulo pulmonar es o no sospechoso de cáncer. Y de eso viene lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si en una persona joven, no fumadora, se ve una manchita de 5 milímetros muy redondita, seguramente la posibilidad de que eso sea cáncer de pulmón es muy baja, pero no por ser muy baja no hacemos nada. Ese paciente se tiene que vigilar periódicamente para ver si esa lesión crece. Una lesión que no crece no es cáncer. Por el contrario, si identificamos una lesión de alrededor de 8 o 10 milímetros, o sea, cerca de 1 centímetro, pero se ve irregular y ocurre en una persona que ha fumado, seguramente con esas dimensiones es suficiente para tomar una biopsia o quitarla y saber si es o no cáncer. Entonces, noten ustedes como sí, los nódulos pulmonares es como aparece en un principio el cáncer de pulmón. Y de hecho, lo ideal es detectarlo antes de que dé síntomas. ¿Esto qué significa? Algo que llamamos en la actualidad el famoso screening o tamizaje, que cuando tenemos un paciente con factores de riesgo para cáncer de pulmón, hay que hacer una tomografía antes de que tenga síntomas, porque justamente cuando ya tienen síntomas, lo más frecuente es que esté avanzado el cáncer. Si lo detectamos en una etapa asintomática, lo más seguro es que lo vamos a detectar en la etapa más temprana y entonces podemos hacer todo para curar a ese paciente. Perfecto. Edu Escalona nos pregunta, ¿la etapa 4 tiene cura? Ya es algo que ya nos ha dicho, nada más si hay algo que a agregar. Sí, lo que comentaba justamente, hablar de etapa 4 y eso es importante que quede muy claro, hablar de etapa 4 no es un paciente terminal, porque es un dato que frecuentemente los médicos no oncólogos confunden, decir, el paciente tiene un cáncer terminal porque viene en etapa 4. Eso es, para empezar, un error garrafal. Un paciente con una etapa 4 es un cáncer que ya se salió del órgano donde se formó. Les decía, del pulmón brincó a los huesos o a las suprarrenales o al cerebro, algún otro órgano. Pero con esos tratamientos que les he comentado, las terapias blanco, las inmunoterapias, la combinación de fármacos,
los pacientes con etapa 4 pueden vivir muchísimos años y tener una enfermedad crónica gozando de buena calidad de vida. Entonces, eso es justamente lo que podemos lograr en la actualidad con estos tratamientos modernos. Perfecto. Margarita Severiano dice, excelente información, gracias, respirando con valor. Karen manda saludos. Mariana Ramírez, gracias, un excelente doctor. Mariana Ramírez Pitch, gracias a la Asociación Respirando con Valor por el trabajo que realizan. A Verónica Maldonado, exacto, Fanny, gracias a los doctores, que Dios los bendiga. A Rocío Arellano, gracias a Respirando con Valor por esta información. A Verónica Maldonado, gracias a Respirando con Valor por siempre estar preocupados por nuestros pacientes. Bendiciones. A Rocío Arellano, gracias a Respirando con Valor. Y a Diseños de Cartón, hemos recibido atención realmente profesional del doctor Macedo. Agradezco a Respirando con Valor haber dado con él para ponernos a mi padre en sus manos, y a Rocío Arellano, donde se puede aplicar las terapias blanco o las inmunoterapias. Correcto. La es que, pues, muchas gracias por sus comentarios y lo que debo decir es que afortunadamente, pues, muchos de estos medicamentos existen en instituciones públicas, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el IMSS, en el ISSSTE, pero también debo ser honesto en decir que no hay medicamento para todos los pacientes. Y cuando esto pasa, y es una invitación también, los protocolos de investigación son un muy buen escenario para que los pacientes reciban terapias innovadoras sin que les cueste absolutamente nada. Yo, por ejemplo, actualmente dirijo un sitio de investigación donde llevamos más de 20 protocolos y lo que se hace en estos protocolos es comparar dos tratamientos. Y como yo se lo explico a los pacientes es el tratamiento control es lo mejor que hay en este momento para combatir el cáncer de pulmón. O sea, no cualquier cosa, es lo mejor que hay para combatir el cáncer de pulmón y se compara con otro tratamiento cuya apuesta es superar lo que ahora tenemos. Entonces yo como le explico a los pacientes, lo peor que le puede tocar es recibir lo mejor que hay en este momento, pero lo mejor es que incluso algo todavía superior le pueda corresponder y esto es a costo cero. Entonces eso también es una muy buena estrategia para recibir los tratamientos pues innovadores. Gracias. Y sí, para cerrar este tipo de Facebook, me gustaría que nos diera sus consideraciones para hacer un cambio en la atención del cáncer de pulmón. Correcto. Yo creo que lo primero, y bueno, lo hemos trabajado en distintas áreas y se ha hecho y se ha logrado muchísimo y también debo reconocer la labor que ha hecho Respirando con Valor y el Frente Unido contra el Cáncer de Pulmón, porque gracias a este empuje que han tenido se han logrado muchas cosas, como por ejemplo conmemorar el Día Nacional de Cáncer de Pulmón. Muchos dicen, bueno, ¿y qué nos ganamos con conmemorar un Día Nacional de un cáncer? Pues la verdad es que no estamos festejando absolutamente nada. O sea, lo que estamos haciendo es haciendo visible una enfermedad y esto de hacerlo visible, por supuesto que nos acerca a tener cada vez mayor presupuesto para un tratamiento. En realidad es un gran logro que un cáncer tenga un día diseñado, porque esto ustedes lo han visto con el mismo cáncer de mama. Octubre es el mes rosa y se hace un montón de estrategias para que las personas tengan acceso a un diagnóstico oportuno. Que exista esto ya en cáncer de pulmón justamente nos acerca a esto, a que los pacientes se puedan hacer estudios diagnósticos cuando tienen un factor de riesgo como el tabaquismo, gracias a la tomografía. Entonces, lo primero que diría es, si alguno de ustedes fuma, hagamos tres cosas. Lo primero es dejar de fumar, obviamente con decírselos yo no lo van a hacer, hay que acudir a una clínica de tabaquismo, esto es fundamental. El tabaco es una de las peores adicciones que existen y dejarlo por voluntad propia es realmente muy complicado. Hay que hacerlo de manos de especialistas de un equipo multidisciplinario, que eso se llaman clínicas de tabaquismo. Lo segundo, hay que visitar sí o sí a un neumólogo para saber qué estragos provocó ya el tabaco en los pulmones, hacer una tomografía para ver si detectamos o no el cáncer de pulmón en una etapa muy temprana donde lo podemos curar, incluso a veces sin necesidad de dar más quimioterapias ni ninguna otra cosa, con la cirugía frecuentemente basta. Lo segundo es que ustedes sepan que siempre podemos hacer algo con un paciente que tiene cáncer de pulmón en la etapa en la que se encuentre. Les decía yo, una etapa 4 no es ninguna enfermedad terminal. Podemos tener múltiples tratamientos para poder sacar adelante a un paciente.
Y bueno, pues creo que el tercer dato que les diría es, síganse acercando a Respirando con Valor. Respirando con Valor ha hecho una alianza estratégica muy amplia con muchos oncólogos, con muchos neumólogos, con otros especialistas, de tal manera que frecuentemente Respirando con Valor nos contacta para ver de qué forma podemos apoyar a los pacientes. La verdad es que yo agradezco muchísimo la existencia de Respirando con Valor. Creo que esto ha permitido ayudar a cientos o tal vez ya a miles de pacientes. Y bueno, pues creo que tenemos Respirando con Valor para mucho tiempo más. Claro que sí, doctor, muchas gracias. La verdad, esas palabras siempre nos alientan a seguir trabajando. Si bien este 5 de abril fue el Día Nacional, pero consideramos que necesitamos poner sobre la mesa los 365 días la atención del cáncer de pulmón, porque los pacientes al final del día no solamente se suman ese día, ellos viven con una enfermedad y tenemos que trabajar no solamente para ellos, sino para aquellas personas que pueden en algún momento desarrollar algún tipo de enfermedad como lo es el cáncer de pulmón. Seguimos trabajando en diferentes programas y quiero que sepan y estén seguros que el doctor Macedo siempre es un buen aliado, un buen médico, y si tienen alguna duda, comentario, con gusto se pueden acercar a nosotros y nosotros lo compartimos con él. O bien, doctor, díganos en dónde lo podemos encontrar. Sí, sí, claro. Bueno, pues ahí están apareciendo mis datos. En Facebook me pueden encontrar como Omar Macedo, igual que en Instagram. Y bueno, mi correo electrónico, dromar.macedo@gmail.com. Frecuentemente, de hecho, ahí me escriben las dudas que tienen y con todo gusto, por supuesto, trato de responder cada una de ellas. Incluso se me pasó, vi por ahí una pregunta que hacía, creo que era Rocío, ¿qué pasa si una persona con cáncer de pulmón tiene las plaquetas bajas? Si puede recibir tratamiento o no. Y bueno, yo lo que diría es depende cuál tratamiento. Si son quimioterapias, para dar quimioterapias, en general se necesitan más de 90,000 plaquetas para poder otorgar las quimioterapias. Si esto no es así, hay que esperar a que las plaquetas mejoren para poder dar el tratamiento. Si esto es con terapias blanco o con inmunoterapias, en general el conteo de plaquetas así de bajito no representa mayor problemática. Y ya que retomaste la pregunta, ya nada me gustaría considerar la última de Rocío, dice, osimertinib, ¿es un protocolo de investigación? No, el osimertinib en algún momento tuvo su protocolo de investigación y eso qué bueno que lo preguntan porque esto también puede ayudar a desmitificar muchas cosas de la investigación. Lo único que ha permitido que en los últimos 10 años tengamos todo este arsenal terapéutico y esta cantidad de nuevos medicamentos justamente es la investigación. ¿Qué es lo que hace la investigación? Compara un tratamiento contra otro y si este nuevo tratamiento resulta ser superior, actualmente se convierte en nuestro mejor tratamiento. Y va a venir otro tratamiento que compita contra esto y cada vez vamos un escalón arriba. El osimertinib justamente es un fármaco, una terapia blanco que va dirigida contra una mutación que se llama EGFR. Hace 14 años lo que teníamos para combatir la mutación de EGFR era quimioterapia. En su momento se comparó una terapia blanco de primera generación, o sea, una terapia muy inferior al osimertinib contra quimioterapia, y esa terapia blanco fue superior a la quimioterapia. Después vino el osimertinib, se comparó el osimertinib contra estas viejas terapias blanco y el osimertinib demostró ser muy superior. Por eso es que en la actualidad un paciente que tiene mutación de GFR debe ser tratado sí o sí con osimertinib porque es nuestro mejor fármaco. Actualmente hay estudios que se están comparando contra osimertinib con la intención de mejorar lo que ahora tenemos. Por eso les decía, en un protocolo de investigación, siempre el paciente va a recibir lo mejor que hay ahorita o algo que potencialmente resulte mejor. Y eso siempre nos llevará un escalón arriba, 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 hasta que lleguemos a la parte más alta de la escalera, que puede ser que un paciente se cure o que ya no se muera de esta enfermedad. Muchas gracias. Sé que todavía va a haber muchas dudas, pero le quiero invitar a la audiencia que las sesiones de un aliento de vida están considerando este tipo de detalles para que todos los pacientes puedan tener la información necesaria para una atención que buscamos hoy que sea integral para cáncer de pulmón. No me queda más que agradecerle, doctor Omar, primero por tener esa disposición, por darnos este tipo de espacios, por siempre trabajar con esta calidad humana y siempre los pacientes lo reconocen. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan buena tarde.
Hasta luego. Gracias, hasta luego, bye bye.